Pues entonces pasamos, si les parece, para tratar de respetar los tiempos y el programa, a la exposición de la profesora López Azcona, que lleva por título La capacidad del menor mayor de 14 años y la autotutela. Muchas gracias. Bueno, ante todo, quiero felicitar a los responsables de la UNED por esta nueva iniciativa vinculada a la difusión del derecho aragonés. También quiero agradecerles que hayan contado conmigo, porque siempre me es muy grato intervenir en este centro y más para hablar de derecho aragonés. Mi tesis la hice sobre derecho aragonés, formo parte de un grupo de investigación también de derecho aragonés, entonces, bueno, pues digamos que tengo especial sensibilidad a esta materia. Dentro del planteamiento de este seminario, yo he optado por dedicar mi intervención a dos cuestiones, una vinculada a la que ha planteado el profesor Lasarte, que es la peculiar situación del menor aragonés, el peculiar porque no se da en ninguno de los restantes territorios, y por otro lado una materia que está muy vinculada a uno de los principios inspiradores de nuestro ordenamiento, el Standum Escharte, la libertad de pacto, como es la autotutela y el mandato de autoprotección. Empezando por la situación jurídica del menor mayor de 14 años, antes de todo destacar que el menor aragonés es un menor con una situación especial, ya no solo el menor mayor de 14 años, sino que el menor aragonés, desde el momento en que contrae matrimonio, que se puede contraer matrimonio, esta edad es común en todo el Estado, con 16 años o con 14 con dispensa, adquiere la mayoría de edad. Adquiere la mayoría de edad, eso sí, matizando, solamente a efectos civiles, solo a efectos del derecho privado. Regla que no existe en el resto del ordenamiento. En cuanto a lo que es el menor mayor de 14 años, quiero destacar que es un menor con capacidad de obrar ampliada, anticipada. Esto no es algo nuevo en derecho aragonés, obedece a nuestra tradición jurídica y en concreto proviene o trae causa de los fueros, como ha dicho el profesor Lasarte, y en concreto de nuestro fuero de Contractibus Minoribus de 1247, es decir, de la compilación de Huesca. Quiero destacar, y quizás ahí estaré contestando a lo que planteaba la persona que ha planteado esa cuestión desde Barbastro, que nos estamos refiriendo a la capacidad de obrar, no a la capacidad jurídica, porque capacidad jurídica la tenemos todas las personas desde nuestro nacimiento. Desde nuestro nacimiento todas las personas somos titulares de derechos y somos titulares de obligaciones. Podemos ser titulares de derechos y obligaciones. Pero la capacidad la capacidad de obrar se refiere a la capacidad para ejercer esos derechos de los que uno es titular y para obligarse frente a terceros. Entonces, cuando aquí estamos hablando de que es un menor con capacidad de obrar, con capacidad ampliada, me estoy refiriendo a que es un menor con capacidad de obrar ampliada, porque la jurídica ya la tenemos todos desde el primer momento en que nacemos. ¿Por qué es un menor con capacidad de obrar ampliada? Porque, para empezar, carece de representación legal. A partir de que se alcanzan los 14 años, el menor aragonés no va a estar sujeto a representación legal, sino que a partir de ese momento va a poder llevar a cabo por sí mismo la mayor parte de los actos jurídicos, si bien para muchos de ellos va a necesitar asistencia. No obstante, desde el momento en que el menor sigue siendo menor de edad, sí que sigue sujeto a autoridad familiar, que es la institución equivalente a la patria potestad, o a la tutela. Es decir, va a seguir sujeto a una institución de protección hasta que alcance la mayoría de edad o emancipación. Lo que sucede, vuelvo a insistir, en que a partir de los 14 años va a actuar por sí mismo en el tráfico jurídico, si bien como regla va a necesitar un complemento de capacidad que se llama asistencia.
La regla general sobre la capacidad del menor mayor de 14 se formula en el artículo 23 del Código. El artículo 23 nos dice que todo menor a partir de los 14 años, todo menor aragonés, puede realizar por sí todo tipo de actos y contratos, si bien, como regla, con asistencia. Todo tipo de actos jurídicos, tanto atinentes a su esfera personal como a su esfera patrimonial. Todo tipo de contratos e incluso puede comparecer en juicio. Como consecuencia de esta regla, o en coherencia, el Código Civil también establece dos presunciones. En primer lugar, se presume que el mayor de 14 años, siempre que no haya sido emancipado, tiene capacidad y se presume además que tiene aptitud de querer y entender un acto jurídico concreto. Es decir, se presume que tiene capacidad de obrar general y además que tiene capacidad para realizar actos concretos. Si bien la regla, como he dicho, es que el menor mayor de 14 necesita asistencia para poder actuar en el tráfico, actúa por sí mismo con asistencia, hay incluso una serie de actos muy numerosos para los cuales el menor aragonés mayor de 14 no requiere ni siquiera asistencia, es decir, los lleva a cabo por sí mismo. ¿Cuáles son estos actos en concreto? En primer lugar, como les indico aquí, solicitar en el registro civil la sustitución de su nombre propio por su equivalente en cualquiera de las lenguas propias en Aragón. Es decir, a mí, a un hijo lo hemos inscrito como Jesús, el hijo a partir de los 14 años va a poder acudir al registro civil y va a poder solicitar que su nombre se cambie por el de Jesús. Y también va a poder pedir la alteración del orden de sus apellidos. También se le va a permitir, a partir de los 14 años, administrar ciertos bienes. ¿Qué bienes en concreto? En primer lugar, aquellos bienes que adquiera con su trabajo o industria, es decir, que adquiera a través de cualquier actividad productiva, incluido el salario, siempre que sea mayor de 16 años. Porque aquí rige la edad laboral. Para trabajar tienes que tener los 16. También va a poder administrar los bienes que en su caso sus padres u otra persona le hayan confiado su administración. Y asimismo va a poder administrar los bienes que haya adquirido a título gratuito cuando el disponente de esos bienes le haya atribuido su administración. Es decir, cuando una persona dispone de sus bienes a título gratuito, en concreto a favor de un menor mayor de 14, puede decidir que ese menor los administre por sí mismo. Ahora bien, cuando me estoy refiriendo a administración, debemos entender este término en sentido estricto. Lo que no va a poder hacer el menor a partir de los 14 es disponer de sus bienes por sí mismo. Cuando hablo de disponer, me estoy refiriendo a enajenar, a renunciar, por ejemplo, repudiar una herencia o a constituir un gravamen sobre sus bienes, por ejemplo, una hipoteca. Para estos actos de disposición, que digamos pueden poner en peligro la integridad de su patrimonio, sí que va a necesitar asistencia. Tampoco no necesita asistencia para aceptar una herencia, tampoco necesita asistencia para hacer testamento, salvo el hológrafo, que como ustedes saben el testamento hológrafo es el testamento que uno hace de su puño y letra. Y tampoco va a necesitar asistencia para ser testigo en los testamentos. Asimismo, cualquier menor, ya sea menor o mayor de 14, siempre que tenga suficiente juicio, puede, sin asistencia, por una parte, ejercer los derechos de la personalidad y, por otro lado, llevar a cabo los actos y contratos propios de su vida corriente. Repito, todo menor con suficiente juicio, tenga o no
14 años. Vamos a empezar por el ejercicio de los derechos de la personalidad, que quizás sea el tema más polémico, más interesante. Como ustedes saben, los derechos de la personalidad son aquellos derechos que se derivan de la naturaleza humana y de la dignidad inherente a la persona y que están dirigidos a defender nuestra esfera más íntimamente personal. Cuando hablamos de derechos de la personalidad, tenemos que distinguir entre derechos relativos a la esfera corporal y derechos relativos a la esfera espiritual. Los derechos de la personalidad vinculados a la esfera corporal es nuestro derecho a la vida y nuestro derecho a la integridad física o psíquica. Nuestros derechos de la personalidad referentes a la esfera espiritual son nuestros derechos a la identidad sexual, nuestro derecho a tener un nombre, nuestro derecho a la libertad, nuestro derecho al honor, intimidad y propia imagen y nuestro derecho de autodeterminación normativa, es decir, a gestionar nuestros datos, a que nuestros datos no reciban tratamiento informatizado sin contar con nuestro consentimiento. ¿Cuál es la regla? La regla es que el ejercicio de tales derechos es personalísimo por el propio menor, ya que tenga más o menos de 14 años, siempre que tenga suficiente juicio. Para el ejercicio de estos derechos, por tanto, no cabe la representación legal, no cabe que otras personas los ejerciten en su nombre, pero sí que nuestro código prevé la intervención de ciertas personas, padres o tutor o en su defecto el juez, para modular el ejercicio de estos derechos, para vigilar el ejercicio de estos derechos. Intervención que será de mayor o menor intensidad según el menor aragonés sea menor de 14 o mayor de 14. Centrando nuestra atención en el menor mayor de 14, como regla general en nuestro derecho, la intromisión de terceros en los derechos de la personalidad del menor mayor de 14 depende de la exclusiva voluntad del menor, como regla general. Es decir, que como regla general es el menor a partir de los 14 años el que decide por su propia voluntad, y aquí agárrense, si se hace un piercing, si se hace un tatuaje, si toma la píldora del día después, también, si se quiere hacer una operación de cirugía estética, si quiere publicar su foto en una revista, también, o si quiere salir en un programa de televisión. O sea, la regla es que decide el menor a partir de los 14, la regla general. Ahora bien, hay unas matizaciones a partir de esta regla general. En primer lugar, en lo que se refiere al uso de la imagen, ciertamente la Ley de Protección del Menor, a la que se ha referido el profesor Lasarte, prevé que cuando ese uso de la imagen, por mucho que el menor haya dado su consentimiento, implique un menoscabo en su honra, en su reputación o sea contraria a sus intereses, intervendrá el Ministerio Fiscal. Otra salvedad, cuando su decisión entrañe, lo tienen aquí, un grave riesgo para su vida o integridad física o psíquica, el menor va a necesitar asistencia. Asistencia que ¿quién la van a prestar? En principio, uno de sus padres o, en su defecto, su tutor, y si estos no quieren o no pueden prestarla, la Junta de Parientes, que es un órgano personal que rige en Aragón como alternativa a la intervención judicial para tomar decisiones familiares y sucesorias, y de la que les hablará el profesor Mata en la siguiente intervención, o el juez. En concreto, precisando esta regla de la necesaria asistencia al menor mayor de 14 cuando su decisión entrañe grave riesgo para su vida o integridad física o psíquica,
el menor aragonés a partir de los 14 va a necesitar esta asistencia, por ejemplo, para otorgar un documento de voluntades anticipadas, sobre lo que me referiré luego en la segunda parte de mi intervención, para rechazar una intervención sanitaria aunque pueda poner en peligro a su vida, y para prestar el consentimiento informado requerido legalmente, en concreto por la Ley 10/2011, para la toma de decisiones sanitarias relativas a su proceso de morir y de la muerte. ¿Qué es esta expresión de proceso de morir y de la muerte? Esta expresión legal ha sido introducida por la Ley Aragonesa 10/2011 y, de acuerdo con esta ley, se encuentran en este proceso las personas afectadas por una enfermedad grave e irreversible que se encuentran en situación terminal. Bueno, pues bien, cuando el menor tenga que prestar el consentimiento informado para tomar decisiones en cuanto a su proceso de morir, también va a necesitar asistencia. Se exceptúa, sin embargo, de esta regla, aunque puede poner en peligro su vida o, en su caso, su integridad física o psíquica, la interrupción voluntaria del embarazo. En esta materia rige la Ley de Salud Sexual y Reproductiva y para la interrupción voluntaria del embarazo es una ley estatal. Basta con el consentimiento de la mujer siempre que sea mayor de 16 años. Lo único que, en su caso, se debe informar a uno de sus padres o al tutor. Y incluso en ciertos casos se exonera de esta obligación de informar. Cuando la menor en concreto, ¿cómo lo dice?, cuando se puede encontrar en situación de desarraigo, cuando como consecuencia de esa información otorgada a los padres pueda encontrarse inmersa en un proceso de violencia intrafamiliar, es decir, cuando pueda tener peligro o de riesgo o desamparo. En cualquier caso, en contra de la voluntad del menor, nos dice nuestro código, la intromisión en sus derechos de la personalidad va a requerir siempre autorización judicial en interés del menor. Pensemos el caso de un menor que se niega a una transfusión sanguínea por motivos religiosos o a un menor que se niega a ser internado forzosamente en un centro especial. En estos casos, en contra de la voluntad del menor mayor de 14, hace falta autorización judicial. También contempla el Código el supuesto de que el menor no esté en condiciones de decidir la intromisión, es decir, esté en estado inconsciente. En este caso, la intromisión solo va a ser posible si lo exige su interés, ya sea apreciado por uno de los titulares de la autoridad familiar, que en principio va a ser uno de los progenitores, o en su defecto el tutor, y subsidiariamente por el juez. Es decir, pensemos un menor que está en estado inconsciente y no puede decidir acerca de un tratamiento médico. En principio, tienen que decidir uno de los padres o, en su defecto, el tutor. Y subsidiariamente, si los padres se niegan, tendrá que decidir el juez. También, de nuevo, el caso de la transfusión sanguínea por motivos religiosos, que fue precisamente uno de estos supuestos lo que originó que nuestro Código Civil actualmente contenga esta normativa. El asunto, no sé si habrán oído hablar ustedes del menor de Vallovar, niño de 13 años que cayó de una bicicleta, fuerte hemorragia. Tanto él como los padres se negaron a ponerle unas transfusiones porque era contraria a su religión, eran testigos de Jehová y al final el niño falleció. Los padres en un principio fueron absueltos por la audiencia de Huesca, después el fiscal fue al Supremo, el Supremo condenó por homicidio y al final los padres recurrieron al Constitucional alegando que se había violado su derecho a la libertad religiosa y el derecho a la integridad física del menor,
y el Tribunal Constitucional, en una sentencia muy polémica, que yo siempre manejo con mis alumnos cuando trato de derechos de la personalidad, dieron prioridad al derecho a la libertad religiosa sobre el derecho a la vida y anularon la condena del Supremo. Fue un asunto muy polémico, en aquel momento fue el año 96, esta materia estaba regulada en el Código, en la compilación, pero de una forma muy ambigua, no estaba claro, y a raíz de este asunto, y me consta, los redactores de la Ley de Derecho de la Persona, que esta regulación viene de allá, tuvieron especial empeño en que se dejaran cerrados todos los supuestos para que no hubiera ningún tipo de resquicio, sobre todo en aquellas decisiones que puedan poner en peligro la vida o la integridad del menor, por mucho que sea un menor mayor de 14 años. Además, hay una serie de actos relacionados con sus derechos de la personalidad que en ningún caso nuestro menor aragonés mayor de 14 va a poder realizar. ¿Por qué? Porque se exige la mayoría de edad. ¿Cuáles son estos actos? Yo he hecho un poco un recorrido por las leyes y me he encontrado: para ser donante vivo de órganos, hace falta la mayoría de edad; para participar en técnicas de reproducción asistida, ya sea como donante o como receptora de gametos; y para someterse a cirugía transexual. Para todos estos actos hace falta la mayoría de edad. Hay leyes estatales, que ahí las tienen indicadas, que regulan esta materia. Junto a los derechos de la personalidad, un menor aragonés, siempre que tenga suficiente juicio, va a poder otorgar por sí mismo aquellos contratos y actos propios de su vida corriente que sean acorde con los usos sociales. A lo que se ha referido el profesor Lasarte. Actos de la vida corriente, actos que un menor hace todos los días, contratos que un menor hace todos los días y que nadie cuestionamos su validez. Actos cuya importancia económica cada vez es mayor conforme mayor es la capacidad del menor. Desde el pequeño que va a comprar las chuches hasta a comprarse una revista al kiosco, o a comprar el bonobús o el ticket para subirse en el autobús, en el tranvía, libros, ropa, música, vamos subiendo, material deportivo, material informático, las tablets, móvil. Evidentemente se tienen que tratar de actos propios de la vida corriente del menor. Entonces aquí habrá que atender a su edad. No es lo mismo un menor de 4 años que un menor de 13, 14 años, que sean comprensibles para el menor según su capacidad natural y que sean admitidos, esta es una fórmula muy ambigua, que sean acordes a los usos sociales. Bueno, que los usos sociales cada vez son más permisivos. Bueno. En cualquier caso, hay una serie de actos que el menor mayor de 14, actos jurídicos en general, no va a poder realizar con o sin asistencia, porque nuestro código exige la mayoría de edad. Yo aquí les he puesto algún ejemplo, pues por ejemplo, otorgar un documento de autotutela o mandato de autoprotección, formar parte de la junta de parientes, constituir pareja estable no casada. Fíjense, te puedes casar con menos de 18 años, pero sin embargo no puedes constituir pareja estable no casada si no tienes 18 años. Otorgar pacto sucesorio, hacer testamento hológrafo de tu puño y letra, ser fiduciario. Fiduciario implica, supone que el causante te encomiende la organización de la sucesión de su patrimonio mortis causa y, aparte de todo ello, los actos que he comentado o ciertos actos que he comentado relacionados con derecho de la personalidad. Entonces, por tanto, repito, aunque la regla general es que el menor mayor de 14 años
en Aragón con asistencia puede realizar todo tipo de actos y contratos, hay una serie de actos que los puede realizar por sí mismo, sin necesidad de asistencia, y en contraposición hay una serie de actos que no puede realizar por sí mismo porque hace falta la mayoría. Entonces, dos excepciones a la regla general. En cualquier caso, para aquellos actos, que es la regla general, que requieran asistencia, hay que clarificar, conviene clarificar en qué consiste la asistencia, qué entiende nuestro legislador por asistencia. Asistencia tenemos que entenderla en el sentido de asentimiento o aprobación del acto realizado por el menor. Es decir, no basta un mero consejo o un mero asesoramiento. Asistencia es asistir, aprobar el acto. La asistencia, en todo caso, exige conocer el acto que el menor se propone a realizar y considerarlo conforme a sus intereses. Esta asistencia puede ser expresa o tácita. En cuanto a la asistencia expresa, realmente no se exige una forma determinada. Puede ser verbal, por escrito. Yo he visto alguna asistencia otorgada en documento notarial. Creo que puede ser. Yo he visto alguna recogida en escritura. Y la asistencia tácita se puede deducir de la mera presencia en el acto sin manifestar oposición. En cualquier caso, desde el momento en que la asistencia tiene una finalidad protectora del acto que va a llevar a cabo el menor, no puede prestarse de forma genérica, en abstracto, sino que en principio se tiene que referir a un acto concreto, se tiene que asentir para un acto concreto. Ahora bien, el Código excepcionalmente permite que se puede prestar asistencia para una pluralidad de actos, siempre que sean de la misma naturaleza o se refieran a una misma empresa, a una misma explotación, a una misma actividad. ¿Cuál es la sanción por falta de asistencia? Si el acto no se ha llevado a cabo con la asistencia requerida, en este caso el acto es anulable, es decir, que tanto el llamado a prestarla como el propio menor podrá solicitar la invalidación del acto, la anulación del acto. Nos queda por delimitar qué personas deben prestar asistencia para aquellos actos que sea necesaria. Aquí el Código distingue diferentes hipótesis y diferentes posibilidades. Primero, si, esta es la regla general, ambos padres son titulares y tienen el ejercicio de la autoridad familiar, pueden prestar asistencia uno cualquiera de ellos. No hace falta que la presten los dos, basta con uno. En caso de que excepcionalmente el ejercicio de la autoridad familiar corresponda a uno solo de los progenitores, porque el otro, por ejemplo, haya sido excluido de la autoridad familiar, haya sido privado de la autoridad familiar, haya sido suspendido de la autoridad familiar, evidentemente solo prestará la asistencia el progenitor que tenga el ejercicio, no el otro. Bueno. En caso de que sean titulares de la autoridad familiar personas distintas de los padres, y aquí voy a hacer un pequeño inciso, en Aragón la autoridad familiar, a diferencia de la patria potestad, no solamente la tienen atribuida a los padres, sino que en defecto de padres pueden ser titulares de la autoridad familiar el padrastro o la madrastra, los abuelos y los hermanos mayores del menor. Y por tanto no hace falta acudir a la institución de la tutela, porque son titulares de la autoridad familiar. Pues bien, si son titulares de la autoridad familiar personas distintas de los padres, unos abuelos, si el acto que requiere asistencia es un acto personal, relacionado con la persona del menor, en este caso tiene que prestar la asistencia el titular de la autoridad familiar. El problema se plantea cuando el acto sea patrimonial, porque los titulares
de la autoridad familiar distintos a los padres, padrastro, madrastra, hermanos, abuelos, ellos no tienen la gestión de los bienes de los menores, se les excluye de la gestión, solo tienen el cuidado personal. Entonces, por consiguiente, si el acto es patrimonial, malamente puede prestar la asistencia los titulares personas distintas, porque no tienen la gestión sobre el patrimonio del menor, sino que esa asistencia la tendrá que prestar un tutor real, es decir, un tutor que tendrá el menor sobre su patrimonio. Para aquellos menores que no estén sujetos a autoridad familiar, la prestará el tutor. Otra posibilidad, en cuanto a los bienes que haya adquirido el menor a título gratuito, respecto de los cuales el disponente haya nombrado un administrador voluntario, será ese administrador voluntario el que preste la asistencia. Y aquí les recuerdo que cuando una persona dispone de bienes a título gratuito, puede organizar la administración de esos bienes. Entonces, puede disponer que sea el menor mayor de 14 que los administre, o le puede nombrar un administrador ad hoc para que administre esos bienes. Pues bien, respecto a aquellos bienes, ¿quién prestará la asistencia? Ese administrador, que es el que tiene las facultades de gestión de esos bienes concretos. Finalmente, en defecto de los anteriores, prestará la asistencia, si es necesaria, alternativamente la Junta de Parientes, si ha sido constituida, la Junta de Parientes, que cuando es llamada por la ley, como en este caso, va a estar formada por 2 parientes, uno de cada rama, ¿no? Uno de cada línea familiar, o el juez. Ya les he dicho que la Junta de Parientes es un órgano familiar que existe en Aragón, que puede adoptar decisiones familiares y sucesorias como alternativa al juez, sin necesidad de acudir al juez, que sus decisiones tienen fuerza de obligar, y que sobre un asunto que ha decidido la Junta de Parientes no puede volver el juez, salvo que posteriormente se descubra un hecho relevante que pueda modificar esa decisión. Pero en cualquier caso, si un asunto lo decide la Junta de Parientes, no puede volver el juez sobre lo mismo. La regulación de nuestro código sobre la situación del menor mayor de 14 se cierra con una cuestión que se refiere o resuelve el conflicto de interés entre el menor y el llamado a prestar asistencia. Es decir, ¿qué pasa si en un asunto concreto, y les pondré ahora algún ejemplo, existe oposición de intereses entre el menor y el que tiene que prestar la asistencia? Bueno, fíjense, si el conflicto se plantea entre el menor y uno de los padres o tutores, y hablo de tutores, o el código habla de tutores, pensando en el supuesto de la cotutela, es decir, que haya 2 tutores, la asistencia la va a prestar pues el otro progenitor o el tutor. Pensemos, por ejemplo, el caso de en una partición de herencia en la que concurre el menor mayor de 14 y concurre uno de sus progenitores, los dos como parte interesada. Hay un conflicto de interés. Entonces, en este caso, la asistencia la tiene que prestar el otro progenitor. Si el conflicto se plantea entre el menor y ambos padres o tutores, en este caso, la asistencia la tendrá que prestar la Junta de Parientes o una figura de protección que se llama defensor judicial. El defensor judicial lo va a nombrar el juez para intervenir en ese asunto concreto para asistir al menor, para ese tema concreto, para asistir puntualmente. Si el conflicto se plantea entre el menor y el único progenitor o el único tutor, también tendrá que asistir Junta de Parientes o defensor judicial, nombrado ad hoc. Y finalmente, si el conflicto de interés se plantea entre el menor y su administrador voluntario, que hemos dicho que su administrador voluntario va a administrar los bienes que haya recibido a título gratuito
si así lo dispone el disponente, lo asistirá para este asunto concreto los padres o, en su caso, el tutor. Esto en cuanto a la primera parte de la intervención. La segunda parte la voy a dedicar a la autotutela o, en general, a los instrumentos que articulan nuestro ordenamiento jurídico para respetar la voluntad anticipada, para proteger la voluntad anticipada de una persona para el caso de que en el futuro se encuentre con que ya no puede tomar decisiones y ya no puede gestionar sus intereses. Ciertamente que esta materia, a diferencia de la que acabamos de ver, no es propiamente de derecho aragonés ni tampoco de derecho español, porque desde hace unas décadas existe una tendencia en el derecho comparado basada en el respeto a la voluntad anticipada, es decir, basada en la toma de consideración, en el respeto a la voluntad que manifieste una persona cuando todavía es plenamente capaz en previsión a su futura incapacidad. Bueno, ahora bien, no puede negarse que esta materia sí que, por lo menos en lo que se refiere a la autotutela, en nuestro derecho tiene unos rasgos singulares porque se encuentra vinculada a uno de los principios inspiradores de nuestro ordenamiento, que es el standum escarte, o libertad de pacto. Bueno. Este respeto a la voluntad anticipada, que en general se considera expresión del respeto a la voluntad, a la libertad y a la dignidad de la persona, y que está inspirando actualmente en nuestro derecho y en derecho comparado la protección de los mayores, se articula en nuestro ordenamiento a través de 3 instrumentos que tienen fines diferentes. El primero de ellos es la autotutela. La autotutela tiene como objeto organizar el régimen tutelar del individuo en caso de que sea incapacitado. El mandato de autoprotección, o también llamado apoderamiento preventivo, tiene como objeto autosolucionar, autosolventar la situación de una persona cuando sus facultades físicas o mentales se vean mermadas, pero todavía no haya sido incapacitado. Y por último, el documento de voluntades anticipadas, del que creo que ustedes habrán oído hablar, tiene como objeto expresar anticipadamente el tratamiento médico que una persona quiere recibir cuando se encuentra en situación terminal. Tratamiento que es un tratamiento que sea respetuoso a sus valores vitales, a sus creencias. Empezando por la autotutela, como aquí les indico, es una facultad que se reconoce a una persona capaz para que, en previsión a su futura incapacitación, configure su régimen tutelar del modo que estime más oportuno. La autotutela ciertamente no es una figura estrictamente aragonesa, se encuentra también recogida en el Código Civil, en el estatal, se encuentra recogida en el Código Civil de Cataluña y en el derecho gallego. Pero, insisto, sí que en Aragón, desde el momento en que se considera manifestación del standum, del principio de libertad de pacto, tiene unos rasgos peculiares. La autotutela se basa en todo caso en el respeto a la voluntad y a la libertad de la persona. Y responde a la preocupación del derecho en los últimos tiempos por dotar a aquellas personas que sufren una merma de sus capacidades de un sistema de protección más flexible y más respetuoso con su propia voluntad, con lo que ellos quieren. A este respecto,
interesa recordar, o hay que tener claro, que en derecho español nadie puede ser incapacitado, nadie puede ser privado de su capacidad de obrar sin una sentencia de incapacitación y con base a unas causas previstas legalmente. Además, nuestro sistema tutelar se basa en el principio de tutela de autoridad, es decir, que solo el juez, al mismo tiempo que declara la incapacitación, es el que constituye la tutela, es decir, es el que nombra el cargo tutelar y le da toma de posesión. Bien. Por lo que se refiere a nuestro derecho, estas cuestiones, comunes al derecho español, se encuentran recogidas, por un lado, en el artículo 34, que presume la capacidad de todo aquel que no haya sido incapacitado. En segundo lugar, el artículo 38, que establece que nadie puede ser incapacitado sino mediante sentencia y siempre que concurra una causa de incapacitación. ¿Cuáles son las causas de incapacitación según nuestro Código Foral, que coincide con el Código Civil? Se tiene que tratar de una enfermedad o deficiencia de carácter físico o psíquico, permanente en el tiempo, ya se manifieste de modo persistente o cíclicamente, y que como consecuencia de dicha enfermedad la persona sea incapaz de gobernarse por sí misma, es decir, carezca de idoneidad para gestionar sus asuntos. Junto a estos artículos tenemos que mencionar el 103, que en todo caso establece que las instituciones tutelares corresponde su constitución al juez. La constitución de la institución tutelar corresponde al juez. Es él el que nombra el cargo tutelar y le da posesión. De esta regla solo se salva o solo se exceptúa lo que se llama la tutela automática de la Administración. Cuando un menor o incapacitado es declarado en desamparo, siempre que se cumplan los presupuestos para declararlo en desamparo, falta de asistencia, la Administración va a declarar esta situación y automáticamente, sin intervención del juez, asume la tutela automática, imperativamente, por la ley. En este caso no hay constitución judicial de la tutela. Es el único caso. Bueno. Ahora bien, una cosa es la constitución de la tutela, que repito, corresponde exclusivamente al juez, salvo la tutela automática, y otra cosa es la delación, es decir, ¿quién elige el tutor? ¿Quién designa a la persona concreta para que ocupe el cargo tutelar? El juez lo nombra, el juez constituye, pero, vuelvo a insistir, ¿a quién corresponde la elección? Pues bien, a este respecto, el Código distingue tres tipos de delación. La delación voluntaria, según la cual puede elegir al cargo tutelar uno mismo, esto es la autotutela, o los titulares de la autoridad familiar. Solo en su defecto puede elegir al cargo tutelar el juez, lo que se llama delación dativa. Y finalmente tenemos la delación legal, en la cual es la ley la que elige al tutor. La delación legal solo rige para el caso de la tutela automática, y aquí es la ley la que elige tutor a la Administración. En cualquier caso, como les indico, la delación voluntaria tiene preferencia sobre la delación dativa. Es decir, la delación ya la haga uno mismo, el propio interesado, o ya la hagan los titulares de su autoridad familiar.
Cuando la delación de la tutela la hace uno mismo, como ya les he indicado, se denomina autotutela. La autotutela, por tanto, consiste en la facultad que tiene el propio interesado cuando todavía es plenamente capaz, en previsión a su futura incapacitación, la posibilidad de configurar su régimen tutelar. ¿Qué puede hacer en concreto el propio interesado? ¿Qué facultades le atribuye el Código Foral? En primer lugar, va a poder elegir o designar a la persona o personas concretas que quieren que desempeñe el cargo tutelar en caso de que en el futuro sea incapacitado. También puede concretar su forma de actuación si son varios los designados. En concreto, puede determinar que actúen conjuntamente o que actúen sucesivamente. También puede excluir de las funciones tutelares a ciertas personas, es decir, si tiene varios hijos, puede excluir a algunos de ellos del cargo tutelar. También puede dispensar al cargo tutelar de algunas de las causas de inhabilidad. Las causas de inhabilidad las regula el Código, son causas tasadas y consisten, o mejor dicho, impiden a quienes ocupan ocupar cargos tutelares a ciertas personas por no ser consideradas idóneas, en atención a sus circunstancias, malas relaciones con el pupilo, falta de preparación, falta de confianza, faltas de recursos económicos, etc. Pues bien, el propio interesado va a poder dispensar al cargo tutelar de algunas causas de inhabilidad, en concreto de las causas que ahí les indico, en las que no voy a entrar. También el propio interesado puede establecer órganos de fiscalización para los cargos tutelares, órganos de fiscalización complementarios a los previstos legalmente. Y aquí señalarles que, de acuerdo con el Código, corresponde el control de la tutela al juez y al Ministerio Fiscal. Entonces, en su caso, el propio interesado, como órgano complementario, puede llamar a la Junta de Parientes o constituir cualquier otro órgano de control. Pero lo que no va a poder hacer es excluir al juez y al Ministerio Fiscal de la vigilancia de la tutela. Y en general puede recoger cualquier otra disposición referente a su persona o sus bienes. Aquí les indico algunos ejemplos: fijarle una retribución al cargo tutelar, autorizar al cargo tutelar a realizar ciertos actos patrimoniales sin autorización de la Junta de Parientes o del juez, nombrar un administrador de sus bienes diferente del tutor. Bueno. Y es que la autotutela, como ya les he dicho y como recoge el Código, constituye, tal como se configura en nuestro Código, aunque repito, también está regulada en el Código Civil, constituye una manifestación del principio estando un escarte o libertad de pacto que rige nuestro sistema, que rige nuestro ordenamiento. Ahora bien, ello no significa que su contenido sea ilimitado, es decir, que uno pueda, en su documento de autotutela, recoger cualquier disposición. En concreto, la autotutela, por un lado, está sujeta a los límites genéricos del estando un escarte, que son el imposible cumplimiento, la Constitución española y las normas imperativas aragonesas, y por otro lado, como límites específicos, y como les he indicado, no puede excluir la vigilancia y control del juez y Ministerio Fiscal, y además no puede designar o excluir del cargo tutelar a la entidad pública. Cuando hablo de la entidad pública me estoy refiriendo a la Administración, que en nuestro caso aquí en Aragón es competente en materia de protección de menores, que es el IAS, el Instituto Aragonés de Servicios Sociales. Entonces, la Administración puede ser tutora por dos vías. Puede ser, por un lado, tutora ordinaria, si el juez
así la designa. Entonces, lo que no puede hacer el propio interesado, excluir a la Administración de esa tutela. Por otro lado, la Administración, cuando declare a un incapacitado en desamparo, también se convierte en tutora y en concreto en tutora automática. El propio interesado previamente no ha podido excluir a la Administración de ese cargo de tutora automática. En cualquier caso, el documento de autotutela requiere unos requisitos de forma y capacidad. En cuanto al requisito de forma, se exige que se otorgue exclusivamente en escritura pública. No se puede otorgar ni en documento privado ni en testamento, ni siquiera notarial. Partiendo de la forma pública, partiendo de la escritura pública, la eficacia erga omnes de la autotutela requiere que ésta goce de una determinada publicidad, que en nuestro código se articula a través del registro civil. En concreto, el Código Foral impone al notario que ha autorizado ese documento de autotutela que comunique de oficio la escritura al registro civil para su indicación al margen de la inscripción de nacimiento del interesado. De esta manera, cuando esa persona sea incapacitada, el juez recabará información al registro civil para verificar si hay o no un documento de autotutela. En cuanto a la capacidad, nuestro código requiere la mayoría de edad, no se permite al menor mayor de 14 y se exige también capacidad de obrar suficiente, es decir, que el sujeto, esté o no incapacitado, tenga aptitud de entender y querer lo que consiste, lo que conlleva la autotutela. Obviamente, desde el momento en que la autotutela solo puede constar en escritura pública, será el notario autorizante el que dé fe de que a su juicio el interesado tiene la capacidad legal requerida. Y aquí, una de las cuestiones, por lo que he visto que es bastante discutida desde una sentencia del Supremo del 2008, es si el notario se puede negar a autorizar una escritura de autotutela si considera que el sujeto no tiene capacidad suficiente. A raíz de esa sentencia del 2008 que anuló un precepto del reglamento notarial, del que luego podemos... Sin juicio de capacidad no podemos hacer nada nunca, ¿eh? O sea, es mi opinión. Vaya. Bueno, esa es una duda que yo le quiero plantear a Fernando Agustín. En cualquier caso, la eficacia del documento de autotutela queda condicionado a la incapacitación del sujeto. Será en el momento en que el sujeto, en que el otorgante sea incapacitado por una sentencia y el juez en ese momento constituya la tutela o curatela, cuando el juez tendrá que tener en cuenta ese documento de autotutela, o más que tener en cuenta, estará vinculado por ese documento de autotutela, de tal manera que solamente se puede desvincular de ese documento cuando considere que por alteración sustancial de las circunstancias el interés del menor o incapacitado exige otra cosa. Dicho de otra forma, una sentencia de incapacitación y constitución de tutela o curatela, en principio tiene que respetar el documento de autotutela y solamente se puede desvincular de él, primero, si ha habido alteración sustancial de las circunstancias entre el momento en que se hizo el documento y el momento de la incapacitación. Y aquí ya les comentaré una sentencia que hubo sobre este tema. Y segundo, que así lo aconseje el interés del incapacitado. Una figura distinta a la autotutela, aunque muy vinculada con ella, es el llamado mandato de autoprotección. El mandato de autoprotección es un mandato otorgado por el interesado en previsión a una futura situación de incapacidad
para permitir que una persona de su confianza gestione sus asuntos cuando él ya no puede actuar por sí mismo. El mandato de autoprotección es una solución a aquellos supuestos de pérdida de capacidad transitoria o progresiva. Es decir, no toda pérdida de capacidad es inmediata, ni toda pérdida de capacidad es irrevocable. Entonces, muchas veces, y lo sabemos, sobre todo casos de Alzheimer, la pérdida de capacidad es progresiva y la situación intermedia entre la capacidad y la incapacitación puede prolongarse en el tiempo. También puede suceder casos en que la pérdida de capacidad sea meramente transitoria. Pues bien, para estos supuestos se está pensando en el mandato de autoprotección, en vez de acudir a la figura de la incapacitación y constitución de una institución tutelar. En cuanto a, no es propiamente el mandato de autoprotección, no es propiamente una institución tutelar, se ha discutido mucho sobre su naturaleza, sí que es un instrumento de protección, es un mandato, como indica su nombre, de autoprotección, pero repito, no es una institución tutelar, sino un mandato que podríamos calificar especial. ¿Por qué digo que no es una institución tutelar? Primero, porque a diferencia de las instituciones tutelares, su contenido no está predeterminado por la ley, sino por la propia voluntad del otorgante. Y aquí, el otorgante, como cualquier mandato, puede otorgar un mandato general o especial, es decir, general que alcance toda la gestión o especial que alcance un acto o varios actos concretos. Además, este mandato puede ser personal o patrimonial, es decir, que abarque actos de tipo patrimonial, que es lo normal, o que además abarque actos de índole personal. La segunda diferencia con las instituciones tutelares, como son la tutela y la curatela, es que no está sujeta a la vigilancia de los cargos tutelares, no está sujeto ni al control del juez y el Ministerio Fiscal, lo que ciertamente puede ser peligroso cuando el mandato de autoprotección se haya otorgado con carácter general, es decir, para toda la gestión, tanto de mis asuntos personales como de mis asuntos patrimoniales. Bien. Ahora bien, sí que es cierto que el propio interesado, cuando otorga este mandato, puede establecer sus instrumentos de control y además, como veremos, el Código le permite al juez, en su caso, cuando incapacite al sujeto, declarar la extinción de este mandato. Bien. Es un mandato, como ya les he dicho, especial y su peculiaridad radica en que es un mandato preventivo, es decir, se atribuye al mandatario en previsión de que el otorgante no pueda actuar por sí mismo, pero sin que el mandatario tenga todavía encargo de actuar, cosa que no sucede en un mandato ordinario. Cuando te dan un mandato, cuando te otorgan un mandato, automáticamente tienes que actuar. Es decir, el mandato preventivo no produce efectos desde su otorgamiento como un mandato normal, como un mandato ordinario, solamente en caso de que el otorgante pierda capacidad. ¿Y quién aprecia esa pérdida de capacidad? Esta circunstancia deberá apreciarse en su momento atendiendo a las instrucciones que haya dado el otorgante. Aquí el otorgante habrá podido determinar que aprecie su falta de capacidad, porque fíjense, todavía no está incapacitado, entonces puede determinar que aprecie su falta de capacidad el propio mandatario, el que ha recibido el mandato, o bien el notario, o bien un médico. Bueno, a partir de ahí, el mandato preventivo, este tipo de mandato, se puede configurar de dos maneras, o bien como un mandato con eficacia provisional, es decir, un mandato que solo va a ser eficaz desde que pierdes capacidad, desde que se van mermando tus capacidades, hasta la incapacitación judicial. Un mandato meramente provisional o transitorio.
Entonces, digamos que esta es la fase natural de este mandato, la fase natural ante la necesidad de que alguien defienda nuestros intereses en un momento en el que carecemos de capacidad, pero todavía no hemos sido incapacitados y por tanto todavía no tenemos un tutor o un curador que nos represente. Pero también se puede configurar como un mandato que perviva después de la incapacitación, es decir, un mandato que produzca efectos desde la pérdida de capacidad, pero que vaya más allá, que siga produciendo efectos más allá de la incapacitación judicial. A este respecto, el Código dispone que no se extingue este mandato por la incapacidad, es decir, por la falta de capacidad del sujeto, ni tampoco, en principio, por la incapacitación. Ahora bien, en el caso de incapacitación, el juez puede declarar extinguido este mandato, bien cuando constituya la tutela o la curatela, o bien en un momento posterior. Sus requisitos de forma y capacidad son los mismos que los de la autotutela, por tanto no me voy a detener. Y por último, el tercer instrumento, en el que me voy a referir muy brevemente, que contempla nuestro derecho como para articular el respeto a la voluntad anticipada, en este caso en el ámbito sanitario, es el llamado documento de voluntades anticipadas. Documento de voluntades anticipadas que, como aquí les indico, en Aragón se regula por un lado en la Ley de Salud de Aragón y por otro lado en la Ley Aragonesa de Derechos y Garantías de la Dignidad de la Persona en el Proceso de Morir. ¿Qué es el documento de voluntades anticipadas? Como indica su nombre, es la expresión anticipada de los tratamientos sanitarios que una persona desea o no recibir, llegado el caso en que se encuentre en situación de no poder expresar su voluntad. La regla general, cuando un paciente no puede emitir su consentimiento informado, que nos piden a todos, es que se emita por sustitución a través de otras personas, parientes, allegados o juez. Pues bien, con el documento de voluntades anticipadas se trata de eludir este consentimiento por sustitución. Es decir, se trata de que el propio interesado, primero, establezca las instrucciones acerca del tratamiento médico que quiere o no recibir cuando ya no pueda manifestar su voluntad. Instrucciones que tendrá que respetar los facultativos, que tendrá que respetar en principio con 3 excepciones. Que estas instrucciones sean contrarias a las leyes. Y aquí señalarles, y creo que lo saben todos, que en España está prohibida la eutanasia activa. Es decir, sin embargo, sí que se permite lo que se llama la eutanasia pasiva, es decir, pedir que no nos alarguen artificialmente la muerte, o que no nos alarguen artificialmente la vida, o pedir que no se nos suministren determinados fármacos, aunque ello implique un acortamiento para nuestra vida. También en este documento vamos a poder designar a un representante en el sentido de mero interlocutor con los facultativos, es decir, que no que sustituya nuestra voluntad, sino que comunique nuestra voluntad a los facultativos. También podemos hacer constar la voluntad de donar nuestros órganos y, en su caso, hacer constar los valores vitales o creencias que sustentan nuestras decisiones. De este documento, simplemente comentarles que se puede otorgar tanto por los mayores como por los menores mayores de 14, estos con asistencia, que en todo caso hace falta capacidad suficiente, es decir, de querer y entender el acto,
que se puede otorgar siempre por escrito, o bien ante notario, o bien ante 2 testigos, o bien ante el personal que ha habilitado el Departamento de Sanidad del Gobierno de Aragón, y que para que sea eficaz, o bien lo tenemos que presentar nosotros o nuestros familiares en el registro de voluntades anticipadas, que por cierto la inscripción no es obligatoria, solamente recomendable, dice la ley, o bien se tiene que presentar ante el centro sanitario que nos va a atender. Y finalmente comentarles que este documento en todo caso puede ser modificado, revocado en cualquier momento, pero si bien con los mismos requisitos de otorgamiento. Con esto, disculpen, me he pasado, termino mi intervención con una imagen del Vidal Mayor. Gracias por su atención y cedo la palabra a mi compañero Fernando.